Pensaba realmente que el problema era cuánto uno se podía ganar o incluso la manera en la que se hacía, pero realmente el problema que muchos tienen es que dependen solamente de una sola fuente de ingresos y eso es algo que ha afectado bastante el cómo se toma decisiones, ¿listo? Si tú estás actualmente intentando vivir exclusivamente del trading, probablemente estés cometiendo el mismo error que yo estaba cometiendo y te voy a contar entonces cómo es que yo lo solucioné. Bueno, soy Tao Sanz y te voy a mostrar por qué una sola fuente de ingresos te mantiene estancado y cómo tú lo puedes solucionar y que realmente esta es la estructura en la que yo considero que una persona que arranque de ceros en este mundo de los mercados financieros, en este mundo de aprender a invertir, de generar otras fuentes, pues debería hacerlo de esta manera, ¿vale? A mí me tomó bastante tiempo llegar a este modelo, entonces te voy a ir contando rápidamente por los procesos en los que se pasó, pero que tú puedas replicar eso desde antes va a ser algo muy ganador que seguramente te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Pero en primer lugar debemos de considerar lo siguiente y es que cuando tú tienes una sola fuente de ingresos, una sola forma en la que se llena la bolsa, entonces dependes completamente de esa fuente. Y hay una realidad que hay que pensar en los mercados, y cuando digo mercados no solo son mercados financieros, sino a nivel global, y es que cualquier idea, cualquier negocio, cualquier empresa puede estar o puede ser impactado por alguna situación que no se controle, ¿listo? Entonces esto puede llevar a que se pierdan empleos, a que empresas pues simplemente colapsen o quiebren y pues todas las personas de las que dependían de ello pues van a tener un grave problema, ¿cierto? Entonces, esto es clave. El hecho de que no dependas de una sola fuente de ingreso creo que es algo que debe hacer todo el mundo. Yo, por ejemplo, listo, soy trader hace 7 años y por lo mismo sé, porque he estado por las buenas, por las malas, las penas, de todo, ¿cierto? Entonces, sé que no es para cualquiera. Creo que esto no es para todo el mundo. Creo que afuera se vende constantemente de esa manera, pero creo que esto es para personas que realmente están interesadas en este mundo y la quieren tomar como una profesión y no simplemente como que, bueno, generemos algo de dinero, ¿no? Pero hay otro grupo de personas, que es la mayoría, que hacen cualquier otro tipo de cosas que sí deberían considerar los mercados financieros como otras fuentes de ingreso. Y aquí viene el tema. Pues yo venía haciendo netamente trading, me recuerdo concretamente eso fue en 2023, que me estaba yendo muy bien con los números de trading y yo decidí, de hecho yo estaba ya emprendiendo negocios físicos, estaba también con temas de educación, entre otras cosas, y yo dije, no, venga, hagámosle solo al trading, listo, nos está dando un buen capital y es menos dolor de cabeza. Entonces aquí viene el tema, no es cuánto ganas, porque cuánto ganas no te da estabilidad, ahí viene algo, porque es que en el trading y así mismo en muchas cosas, todo depende de ti. Y hay muchas cosas que están fuera de tu control. Entonces, como que, ¿de qué depende de ti? De tu voluntad, de tu disciplina, de tu gestión o madurez emocional, de que, pues, porque van a pasar cosas en el mercado que te pueden llevar a tomar, pues, malas decisiones, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no dependen de ti, porque tú puedes hacer las cosas muy bien, analizar correctamente, ejecutar correctamente y aún así ese día no se da, porque no hay una estrategia del 100%. Hay algunas veces que se da, otras veces que no, pero la idea obviamente es tener una probabilidad más a nuestro favor, pero no es el caso de que sea el 100% de las veces. ¿Qué significa eso? Que no controlas si ganas o si pierdes, controla cuánto ganas, cuánto pierdes y ahí hay una matemática que hacemos para no depender de ganar de todas, ¿vale? Pero cuando hablamos de que ese ingreso es el que te sostiene, entonces imagínate, listo, tú estás en tu empleo y empiezas a hacer trading, te empieza a ir bien, dejas tu empleo, entonces aunque te estaba yendo bien en trading, ahorita ya no tanto porque la cargas emocionalmente con una presión. Y aquí viene entonces algo importante a entender, ¿listo? Y es sencillo. En este mundo, pues si no operas, pues simplemente pues, no ganas. Y eso, que no siempre, de nuevo, operar significa ganar. Pero si no entras en el mercado, pues menos. ¿Listo? Pero ahí viene el tema. Esto es un ingreso realmente lineal, o sea, depende de ti. Si tú estás ahí presente, genera, que puedes llegar a ser un precio hora demasiado alto, por supuesto. Pero entonces también puede haber presión al depender solamente de esa fuente y eso te va a llevar a ¿qué? A tomar malas decisiones. Y esto es de hecho lo que normalmente nos lleva a tomar una pésima decisión de cualquier tipo, cuando hablamos de decisiones financieras, no solamente en trading, sino
que tomamos malas decisiones financieras cuando estamos presionados o cuando no manejamos esa incertidumbre, entonces se genera esta situación. Y obviamente que hay dependencia total de eso. Y eso es algo, es una mezcla que no quieres en algo que tiene tanta incertidumbre como el trading o un negocio que se esté comenzando o entre otras, ¿vale? Entonces mira, aquí viene lo primero que entendí y es que no es cuestión de la estrategia, porque si la estrategia viene funcionando un tiempo, ¿cierto? Por mucho, pues mucho rato, de hecho yo acumulé bastantes meses, fueron 22 meses en positivo en ese punto y llegaron un par de meses negativos que psicológicamente me afectaron más. ¿Por qué? Porque ya era mi única fuente. Entonces ahí viene el tema. Aunque funcionara bien por 22 meses, ya no era cuestión de arreglar o mejorar la estrategia, ya era cuestión de pronto más capital, ¿no? O empezar a crear otras fuentes. Pero lo que entendí de eso es que yo necesitaba a la larga un sistema, algo que no dependiera de mi voluntad, que no dependiera de mi disciplina, que no dependiera de mi nivel de gestión emocional, porque seamos claros, en el trading pocas personas tienen el desarrollo emocional que se requiere en el trading, pero ahí está el tema. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar arreglar o desarrollar esa madurez emocional para que el trading no me afecta? Aquí le toma muchísimo tiempo a mucha gente. Y entonces, mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo obtengo resultados? Pues sencillo, tienes un sistema donde eso no sea una variable que realmente importa, porque ese sistema toma decisiones o evita que tomes ciertas decisiones erróneas en algún punto específico, y eso es lo que buscamos crear nosotros en Alquimia Financiera. Se trata de implementar sistemas donde no depende de tu confianza, de tu disciplina, sino que simplemente todo esté montado para que funcione como debe ser. Listo, y simplemente tú te encargas de ejecutar de lo que está en tu control, hacerlo, y de las cosas que se escapan de tu control, que haya un sistema respaldándote. De eso es lo que se trata. A la larga, un sistema para mí es un esquema, una estructura que produce resultados sin que tú te estés fijando en los resultados, que eso es algo súper importante para mí, porque tú no estás pensando hasta ahora, no es que necesito ganar, que eso es algo pésimo que puedes hacer en el trading, sino que lo que tú haces es, ok, me enfoco en estas acciones, esto es lo que yo tengo que realizar, y si me enfoco en esto, como consecuencia veo los resultados, y es lo ideal. En el gimnasio tú no vas a obtener resultados porque tú pienses todos los días en que tienes un mejor cuerpo, ¿cierto? No, tú vas a tener resultados físicos cuando te alimentas correctamente, cuando descansas correctamente, cuando te entrenas correctamente, y si te enfocas a hacer eso en un hábito y que constantemente se realice y que tengas claridad de cómo hacer cada una de las cosas que se requieren en cada punto de esos, entonces como consecuencia ves el resultado, pero porque todos los días te enfocas en ese hábito. Eso mismo es lo que debemos de llevar al mundo del trading, pero no solamente el trading, sino en mercados financieros, porque muchos se enfocan solamente en eso, en el corto plazo, porque es lo más rentable, pero no es lo que más solidez le da a ti, sobre todo cuando estás comenzando. Y de eso te quiero hablar, porque entonces yo dejé de intentar simplemente en generar más dinero con mi estrategia que estaba funcionando, sino pues principalmente en cómo no perderlo cuando estoy en un escenario de alta incertidumbre como en la que me encontraba en ese punto, y enfocarme en las acciones que realmente me permitían escalar mis resultados. No enfocarme no es que hoy tengo que ganar, no es que hoy tengo que sacar la operación ganadora, no es que necesito saber el Nasdaq para dónde va, porque son cosas que no están en mi control, sino enfocarme en lo que realmente yo controlo. Y ahí te voy a hablar de los 5 sistemas que deberías de empezar a integrar antes de llegar a algo mucho más allá, avanzado, pues que en ese punto igual si no tienes las bases correctas, pues simplemente todo se va a ir abajo. Pero entonces esto, dejé de intentar ganar más dinero y lo que empecé fue a construir este sistema que lo generara. ¿Listo? Entonces mira, en primer lugar te hablo de la ejecución. Probablemente aquí estén atrapados la mayoría y es en lo que se enfocan. La gente se enfoca en estrategias, ¿cierto? Conocimiento técnico. ¿Qué más? Bueno, de repente por ahí está gestión de riesgo, ¿cierto? Y de repente lo que llamamos psicotrading. Pero esto es listo. ¿Cómo estas cosas me llevan a ejecutar mejor? Y eso no está mal, está bien que tú aprendas todo esto, pero es importante que el sistema de ejecución lo comprendas como, listo, en principio necesito conocer lo suficiente para operar con criterio, para yo saber qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, pero en vez de probar más conceptos, en vez de probar más estrategias y tratar de buscar el santo grial, lo que debes de hacer es realmente
tener un sistema probado que ejecutes diariamente, aunque no sea perfecto. ¿Listo? Y por el cual te lleva al segundo paso, que aquí es donde el solo hecho que llegues aquí ya vas a estar en un nivel muy superior al de la mayoría de traders. ¿Listo? Porque creo que esto es clave para no ser parte del 97%. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la mejora? Continua. Entonces, listo, está bien. Está bien que te enfoques en psicotrading, que te enfoques en gestión del riesgo, es necesario. Pero ahí viene un tema, vas a empezar a cometer errores, muchas veces por la parte emocional, pero muchas veces esos errores se quedan ahí. Te pasó, simplemente ahí muere, y lo que busca la mejora continua es que tú realmente seas consciente de esto. Mira, lo que yo empecé a hacer aquí es que empecé a medir todo. ¿Listo? Y entonces yo tengo una herramienta que me permite conectar mis cuentas y al hacerlo, pues cuando se hacen operaciones, automáticamente la bitácora queda realizada, porque realmente es algo que a mí me costaba, ¿no? Como que no le daba tanta importancia, y luego también era un tema, escribo y ya, y no entendía el loro que había detrás de esto. ¿Por qué? Porque cuando tú mides todo, dejas de adivinar en qué realmente estás fallando. Y eso me permitió a mí reconocer, por ejemplo, qué días no eran rentables para mí, qué horarios no eran rentables, me permitía saber qué activos me estaban quitando dinero. Entonces, cuando tú mides todo, sabes exactamente por dónde se te está yendo el dinero, sabes exactamente dónde la estás embarrando, sabes exactamente dónde el sistema no se está cumpliendo. Entonces, cuando mides todo, realmente tienes la posibilidad de hacer conciencia de que no está funcionando para corregir y ajustar. Cuando tú haces esto, ahora, no buscando perfeccionar todo cada semana, ¿ya? Sino que cada semana te enfocas en uno de los problemas. Quizás lo que hay que reconocer es cuál es aquel que más te está drenando dinero, que más te está sacando, que te está llevando a cometer errores, y lo que tú haces es simplemente arreglar ahí el problema, ¿vale? ¿Cómo? Un paso a la vez, poco, y se va generando. Esto hace la diferencia entre los traders, y porque no se enfoca en que tú busques resultados, sino que tú mejores. Como en el tema del gimnasio, si tú te enfocas en hacer las cosas bien, pues simplemente el resultado va a ser inevitable, ¿vale? Entonces aquí vamos a algo que es lo que muchos pues pueden estar interesados aquí. Ok, esto es solamente la parte del trading, pero ¿cómo yo empiezo a agregar otras fuentes de ingreso? Y esto es clave. De hecho, hay quienes dicen que los millonarios tienen en promedio 7 fuentes de ingreso. Y yo cometí un error en su momento pensando que las fuentes de ingreso implicaban más enfoques, pero luego entendí que más fuentes de ingresos se pueden crear incluso de una misma acción. Dentro de los mercados capitales, de los mercados financieros, tengo yo la posibilidad de crear otras fuentes de ingreso que no dependan exclusivamente de mi trading. Y esto es súper clave, porque me llevó a entender que no todo depende de mí, que hay cosas que yo puedo poner a funcionar por mí. Una de esas cosas me lleva al tercer sistema, y es la automatización. Y es que yo me empecé a dar cuenta que con mi sistema de trading, con mi estrategia, pues habían oportunidades que se daban en mis horarios, obviamente, pero también había muchas oportunidades que se daban fuera del horario, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Pues básicamente empecé a enfocarme en lo que llamamos algoritmos, ¿listo? Que es básicamente algo donde tú le dices, ejecuta de esta manera, ¿no? Tengo una estrategia, la tengo súper clara en reglas, entonces yo le puedo decir a un bot o a un sistema, ejecuta esto por mí, cuando pase esto, hace esto en el mercado, cuando suceda esta situación, haz una compra, cuando suceda esta otra, haz una venta con este tamaño de posición y bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces, ojo, porque los algoritmos por mucho tiempo, yo creo que cuando al trading arranqué con el mundo de los bots, sin embargo, yo lo pensaba como que de esa manera gano sin hacer nada. Pero para mí los algoritmos son herramientas de productividad. ¿Listo? ¿Cómo es eso? Pues no es para que haga todo por mí, no es para que yo no haga nada, es para que los bots tomen oportunidades cuando yo no estoy, pero siempre va a haber supervisión de mi parte, porque yo luego voy a validar esa posición, porque yo voy a estar pendiente de los mercados, de si está subiendo la volatilidad, de si está sucediendo algo con el presidente que está atacando a otros países, ¿cierto? Entonces hay que ir ajustando parámetros. Entonces no es 100% automático, pero automatiza partes de lo que yo hago y me permite llegar a más oportunidades que de otra manera tendría que estar todo el día en la pantalla, y eso genera agotamiento mental, emocional, que me va a llevar a cometer errores, ¿cierto? Pero de esta manera simplemente me enfoco en gestionar las posiciones que ya están y ayudarme con un montón de tareas que normalmente habría que hacer. ¿Qué es lo que yo digo? Si tú estás comenzando, obviamente quizás llegar y desarrollar uno es muy complejo, pero si tú encuentras
sistemas que funcionan y los puedes implementar, porque de esta manera tu dinero crece mientras tú estás aprendiendo. Listo. Entonces esto me lleva al 5. Ya estás generando ingresos, cuando ya estás con otra fuente, pues entonces ya puedes empezar a pensar en, ok, ya no es solamente hacer más dinero, es cómo hace dinero por mí. Es decir, donde ya no dependa solamente de ti, sino de cómo tu dinero puede empezar a moverse, así como en la automatización, a atraer capital, pero entonces ya sin tú estar constantemente encima. Esto quita menos tiempo, esto es mucho más seguro, pero obviamente vas a necesitar capital para que este crezca. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema de multiplicación? Pues básicamente son, para mí, crear portafolios diversificados. ¿Qué es esto? Pues lo que conocen como acciones, ¿cierto? ETFs, también se pueden incluir, por ejemplo, pues sí, commodities o pues metales, pues energía. Puedes ingresar en diferentes sectores, que eso es bueno, porque entonces ya no dependes de solo lo que está pasando en el área tecnológica, sino de que aunque estén pasando otras cosas en el mercado, se sostenga el capital que tienes ahí, incluso en crecimiento, ¿vale? Porque lo organizas correctamente. Entonces esto es algo que de pronto no es tan rentable o no parece tan rentable porque anualmente no es un porcentaje muy grande, pero que realmente te da muchísima estabilidad y tranquilidad cuando lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que tu dinero está creciendo de manera segura y que no sos como tan susceptible a la volatilidad del mercado en el corto plazo. Entonces, de esta manera, sí, con ejecución en trading generas capital. Aquí también estás todavía en alto riesgo porque todavía es trading, pero ya no depende de ti. Pero en este punto, incluso te blindas de otras situaciones en el mercado. Y el quinto sistema es cómo tú puedes empezar a escalar esto. Y es básicamente que tú puedas empezar a incrementar el capital, ¿cierto? Pero ya no solamente de tu bolsillo, sino que cómo tú puedes, a través de tu conocimiento que has desarrollado producto de estar con una correcta ejecución y mejora continua, y adicionalmente cómo estos sistemas te están generando dinero, la capacidad de tener una tranquilidad financiera para enfrentarte a retos como acceder a financiación, a retos como poder presentarte ante una empresa de fondeo, fondo de inversión, prop firm, como quieras, y acceder a capital mayor, donde te pueden financiar con 10,000, 25,000, 50,000, 100,000 o hasta $1,000,000, y donde esa rentabilidad se empieza a reflejar ahí también. ¿Listo? Porque incluso hay maneras de que estos mismos sistemas automáticos te permitan igual seguir facturando con ello, y de que esas ganancias que empiezan a incrementar allá, pues lo empieces a hacer con esta parte de multiplicación, de que empiece a crecer también después de que ya generaste con trading, pasarlo ahí de una manera en que sea como un seguro en el largo plazo. ¿Listo? Entonces, esta parte de escalado, ¿por qué la pongo al final? Porque muchos dicen, sí, puedes empezar con fondeos antes. Pero pues cuando uno no tiene esta tranquilidad y confianza en el mercado que le genera estos sistemas, te la vas a pasar quemando cuentas. Mientras que cuando tú confías porque ves que te está generando resultados, tú ves que está creciendo tu dinero, tú ves que esto es real, entonces, y adicionalmente eso te empieza a cubrir gastos, te empieza a cubrir situaciones o incluso a pagarte otras cosas, pues entonces vas a tener esa confianza para realmente hacer un escalado correcto, ¿vale? Pero es como en negocios también, yo no puedo empezar a escalar algo donde no tengo un modelo probado, y mucha gente empieza por ahí y realmente están cometiendo un grave error. Listo, entonces esto es básicamente que es clave. Esto yo lo apliqué en los primeros años cuando iniciaba, y esto fue algo en donde realmente llegó muchísimo después y que realmente empezó a hacer una diferencia realmente interesante. Listo, agregando incluso facturaciones de $5,000 promedio, incluso hubo meses de 8,000 hasta $10,000 que permitió este esquema, ¿vale? ¿Y qué es el reto? Que seguramente actualmente puede ser difícil para ti implementar todo esto si no tienes el conocimiento, ¿vale? Y aquí viene el tema. Esto no va de trading en sí, porque realmente es en quién te empiezas a convertir cuando estás operando bajo presión, porque esto hace eso, resta la presión o te brinda mayor claridad. Estos sistemas juegan un papel clave en términos de brindarte control en un mundo donde hay poco control de lo que sucede, de brindarte estructura en un mundo donde tú tienes libertad completa de cómo hacer las cosas, y eso te lleva a colapsar, pero aquí lo puedes estructurar de una manera que te funcione y con la claridad de cómo debes de ejecutar y mejorar cada vez. Listo, entonces aquí viene un tema. Esto realmente no es para todo el mundo. Creo que el trading no es para todo el mundo, y si bien todo el mundo, sea lo que sea que haga, debería aprender sobre finanzas y empezar a invertir, pues igual hay personas que si no están dispuestas a
aprender lo que se tiene que aprender, a pensar de una manera diferente, a dejar de improvisar, a asumir responsabilidad, pues entonces no debería realmente ni siquiera intentarlo. Pero si lo hace, realmente puede llegar a generar cambios sustanciales en su vida o en la que obtiene resultados. Pero entonces, si yo tuviera que empezar hoy, haría justamente esto en este proceso. Ejecutaría una estrategia así de trading en los mercados constante que funcione, validada, pero de una manera que esté tan bien estructurada que no cambie, ¿vale? Mejoraría poco con un sistema que me permita detectar los errores y cómo empezar a mejorarlos paso a paso. Automatizaría, o pues en tu caso, pues si aún no tienes ese conocimiento y de meterte también en programación y todo el tema, aprovecharía herramientas como las que yo he creado, en las que tú puedes monetizar producto de la experiencia que yo llevo, de los algoritmos que se generaron y de que estoy constantemente pendiente de cómo actúa ese algoritmo, porque es un tema de, como le digo, no es 100% automático, es un tema donde uno tiene que supervisarlo y tener en cuenta parámetros y crear algo diversificado en donde no todo esté en el corto plazo, donde también tengas esa seguridad, y creando ese sistema y que esto te empiece a generar un ingreso adicional, pensar ahí sí en cómo yo puedo escalar mi trading y cómo puedo acceder a capitales mayores. Ese es el proceso que yo le recomendaría a alguien, porque es exactamente en el que yo pensaría. Si la persona de repente dice, no, pero es que yo empiezo por acá con cuentas de fondeo porque es que no tengo forma de empezar a invertir aquí. De no, empezar a invertir aquí ni siquiera es tanto. En términos de portafolios, desde $10 puedes iniciar. En términos de estas automatizaciones, bueno, desde $100, pues, por lo menos $500 ya hace algo mucho más seguro, ¿no? Entonces ya ahí tendrías que empezar a enfocarte en que, ok, no tengo ni siquiera para eso, pues deberías empezar a enfocarte en que me genera dinero antes, porque si no, realmente no estás preparado para entrar a este mundo, porque va a ser algo que te va a consternar ver la oportunidad y no realmente aprovecharla. Hay muchas maneras en las que tú puedes empezar a generar ingresos que te den esa estabilidad para que tengas la conciencia tranquila y libre de tomar decisiones en este mundo, porque esto te puede pagar muchísimo más que solamente digamos, los gastos mensuales. Pero cuando tus gastos mensuales dependen de esto, va a ser un dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, mira, hay una manera en la que tú puedes implementar todo esto sin necesidad, porque te puedes preguntar, ¿no? ¿Cómo lo hago? Si no tengo la experiencia, si no sé cómo hacerlo, si a ti te tomó 7 años, entonces ¿cómo lo hago yo? Sencillo, hay un espacio que yo creé, un entorno donde tú puedes empezar desde cero a implementar exactamente esto de manera guiada y paso a paso, ¿ok? Aprovechando mi experiencia, aprovechando los sistemas que yo ya he desarrollado, implementándolos en tu manera de operar, en tu manera de ver este mundo y en tu manera de crear resultados acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedes acceder? Simplemente acá te voy a dejar acceso a una página y hay un enlace en la descripción para que tú puedas ver la página y ver de qué se trata todo esto, para que de esa manera decidas si realmente es algo que quieres o si no. ¿Listo? Pero ahí te voy a mostrar cómo tú puedes implementar estos sistemas y realmente obtener un resultado, no porque sea una estrategia milagrosa, sino realmente porque te enfocas en las acciones concretas que llevan a resultados, lo que hace inevitable el resultado. Eso es la magia de esto, así que va a depender también de ti, por supuesto. Pero si aprovechas la experiencia que yo traigo y este conocimiento guiado y le añades esa ejecución de tu parte, de esa comprometerte en hacer las cosas, en aprender a implementarlo correctamente, mejorar siempre, créeme que los resultados van a ser inevitables. Así que tú puedes seguir dependiendo de una sola fuente de ingreso o realmente construir algo que esté preparado para escalar resultados. Y en este primer paso, que sería la iniciación, sería realmente descubrir la manera en que empiezo a implementar esos sistemas de manera en que pueda generar un ingreso extra adicional que me brinde la confianza que requieren los mercados para dar ese salto a lo profesional y que realmente esto empiece a pagar tu vida. ¿Listo? Eso es todo. Yo soy Tavo Sanz y nos vemos en un siguiente video.